Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reunión. Tenemos hoy el Salmo número 3, que dice lo siguiente: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová, tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levantas mi cabeza. Con mi voz yo clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Amén. Dice este salmo entonces que en la vida tenemos mucha oposición. Siempre se van a levantar obstáculos y barreras para lograr ese propósito que Dios quiere en nuestra vida. Y es más, todos esos mensajes que vamos a recibir es, como dice el salmista, no hay para ti salvación en Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, entonces sabemos que Él es nuestro escudo. Y además, Él levanta nuestra cabeza. Y hoy es momento de levantar nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que muchas veces estamos en el día a día mirando los problemas, mirando las dificultades. Y tenemos una visión de las apariencias, tenemos una visión de las circunstancias. Y tenemos que aprender a ver la vida desde una visión panorámica a largo plazo. Solamente el que está arriba es el que tiene esta capacidad de mirar. Todos los que estamos abajo en el día a día solamente vemos lo que aparece al frente. Pero cuando nosotros aprendemos a mirar en fe, nosotros aprendemos a mirar con los ojos de Dios, entonces miramos el panorama completo. Ya no solamente miramos el problema que tenemos delante, sino lo que viene después de ese problema. Así que estamos aquí porque queremos levantar nuestra mirada a Dios y empezar a mirar y renovar nuestra manera de cómo estamos ahora mirando y afrontando la vida. Así que comenzamos en esta mañana con una oración para este propósito. Me acompaña. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana porque hay mucho enemigo, Señor, y mucho obstáculo en nuestra vida. Pero como dice aquí tu palabra, tú eres mi escudo y tú levantas mi cabeza, Señor. Y hoy alzamos nuestra mirada para verte a ti, Señor, creador, sustentador y quien lleva, Señor, la historia al éxito, Padre. Que no nos dejemos cegar por las circunstancias que estamos viviendo, sino que aprendamos a mirar más allá, desde tu perspectiva, Señor, que es excelente y grande. Estamos en esta mañana para renovar nuestra relación contigo. Estamos en esta mañana porque reconocemos que nosotros solo somos finitos y tú, Señor, eres eterno. Que nosotros nos equivocamos, mas tú eres perfecto. Y con esa esperanza estamos hoy aquí para renovar nuestras vidas contigo, Señor. Que bendigas a todos aquellos que se conectan y se reúnen en esta mañana con ese propósito. Gracias te doy por ello y bendice, Señor, esta expresión de nuestro corazón, de poner este tiempo aquí, de poner estas palabras y esta expresión en alabanza, en honor a ti, Padre. Bendice, Señor, también la palabra que vamos a recibir y que sea alimento y fortalecimiento para nuestras vidas. Te lo pedimos todo por la obra victoriosa de tu Hijo Jesucristo a favor nuestra. Amén. Gracias a Dios, mis estimados hermanos y hermanas. Tenemos hoy esta palabra del Señor. Estamos en la tercera y última parte de este tema, el conocimiento más importante. Y vimos hace 2 semanas que el conocimiento más importante
es conocer a Dios. Porque si Dios, hermanos, es lo más grande, si Dios es el creador de este mundo, si Dios lo sustenta, lo va a llevar a la eternidad y al éxito, si Dios es inteligente, sabio, hermanos, ¿cómo entonces no podemos ser conscientes que de todos los conocimientos que existen, el conocimiento más grande, más fundamental y más importante es conocer a Dios? Y ahí revisamos muchos pasajes de las Escrituras que nos hicieron entender la importancia del conocimiento de Dios y del impacto que conocerlo genera en nuestra vida, un impacto transformador sobre nuestra persona, nuestro carácter y nuestra inteligencia. Y además nos lleva a la eternidad. Pero terminamos esa semana con una pregunta: ¿por qué hay personas que parecen que conocen a Dios y no se ve tal impacto? ¿Por qué quizá yo mismo, que creo conocer algo de Dios, y cuando voy conociendo más, no siento ese impacto en mi vida, no hay esa transformación? Y entonces la semana pasada tratamos la segunda parte del conocimiento más importante, que se subtituló Desaprender para aprender. Y es que entendimos, hermanos, que existe un aparente conocimiento de Dios y un real conocimiento de Dios, y las Escrituras dice a través del apóstol Pablo que aquel que cree conocer algo aún no conoce nada. Y entonces hay un aparente conocimiento de Dios, porque vimos que la estrategia favorita del diablo no es, como muchos creen, el ateísmo, negar a Dios. Y muchos creen que el principal enemigo de una persona creyente, de un cristiano, es el ateo, y se ponen a pelear con el ateo. Y no es así. Y vimos cómo la principal estrategia del diablo es no el ateísmo, sino la distorsión. Y el diablo se ha especializado en distorsionar el conocimiento de Dios. Consecuencia de eso es el ateísmo. Consecuencia de ello es los cristianos, o aquellos que creen ser cristianos y no lo son, y aquellos cristianos que creen que sirven a Dios, en parte lo hacen y en otra parte están sirviendo a los intereses contrarios. Y esto es muy triste, pero es una estrategia muy elaborada del diablo, que lo vimos que desde la primera interacción que tuvo con el ser humano desarrolló esta estrategia distorsionando el conocimiento de Dios. Entonces el diablo presenta a un Dios poco inteligente, presenta a un Dios egoísta, presenta a un Dios caprichoso, presenta a un Dios distante, a un Dios aburrido. ¿Quién quiere conocer a ese Dios? ¿Quién entonces quiere servir a ese Dios? ¿Quién quiere ser parte de alguna organización con ese Dios? Entonces, por supuesto que las personas se vuelven ateas. Y otras tantas están engañadas, que conocen a Dios. Cuando dice que Dios les dirá: ustedes hablaron en mi nombre, hicieron milagros, pues nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Y hermanos, entonces es muy importante que nos preguntemos cuánto del conocimiento que tenemos de Dios nosotros está equivocado. Es una distorsión del diablo. Y vimos cómo el diablo ha sembrado esta distorsión en la cultura, e inclusive lo ha insertado a las organizaciones religiosas. Y el diablo se especializa en usar la Biblia de manera distorsionada para aparentar de que es una organización cristiana, usa el lenguaje cristiano, pero las enseñanzas no lo son. Y muchas de esas cosas se han filtrado en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos un conocimiento distorsionado de Dios? Y terminamos la semana pasada entendiendo de que tenemos que estar dispuestos a renovar nuestra mente, a desaprender muchas cosas de Dios, porque si tú conoces a Dios, pero no hay ese impacto en tu vida, si tú todavía no entiendes la grandeza, la excelencia de Dios, lo maravilloso que es Él, lo inteligente que es Él, si no anhelas servirlo, si no entiendes que cada una de las cosas que Dios dice en sus mandamientos son muy brillantes, muy inteligentes y muy necesarios para tener éxito en la vida y lograr resultados,
entonces mucho de lo que tú sabes de Dios o conoces de Dios está probablemente equivocado. Entonces, hermano, hay que ser humildes para reconocer que hay cosas que conocemos de Dios que están mal y hay que tener la actitud de desaprender para aprender. Y ese es nuestro gran reto, hermanos. Y nos quedamos la semana pasada en el tema de que el conocimiento de Dios comienza en las Sagradas Escrituras. Y que ahí, hermanos, la Biblia es la única fuente para iniciar el conocimiento de Dios. Y acá, esta semana, tenemos la tercera y última parte, que le hemos subtitulado ¿Conoces a Dios o conoces acerca de Dios? Bien. Comenzamos con una cita en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10, que dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, Y aquí, hermanos, esto es lo importante, porque cada día tenemos que crecer en ese conocimiento de Dios. Pero podemos pensar que crecer en ese conocimiento de Dios es cada día aprenderse más versículos de la Biblia de memoria o conocer más historias de la Biblia. Pero hoy vamos a ver, hermanos, 3 puntos. Primero, que el conocimiento de Dios se inicia en su palabra, en las Escrituras. Pero ojo, hermanos, el conocimiento de Dios no está atrapado en las Escrituras, se inicia ahí, pero lo excede. Segundo, que una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y tercero, que conocer a Dios tiene que ver con una relación que tenemos con Él. Bien, vamos con el primer punto entonces. En Romanos capítulo 26 dice: pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Miren lo que está diciendo acá, que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer. Es decir, hermanos, conocer a Dios es a través de la Biblia. Conocemos a Dios a través de las Escrituras, eso está claro. Entonces nuestro conocimiento de Dios debe partir en la Biblia, y cualquier persona que nos enseñe algo que esté en contra de las Escrituras, entonces debemos rechazar. Entonces Dios no nos enseña a través de un sueño, o a través de una visión, o a través de una persona que dice que Dios le dijo algo, ¿no? Porque Dios ya reveló las Escrituras a través de sus profetas y está la Biblia ya completa. Entonces está claro lo que dice este pasaje, que el conocimiento de Dios es revelado a través de las Escrituras. Pero a veces nos quedamos ahí y no miramos lo que hay un poquito más adelante, porque ahí dice, miren, la otra parte que es subrayado, se ha dado a conocer a todas las gentes, que dice, para que obedezcan a la fe. Es decir, hermanos, podemos pensar equivocadamente que el conocimiento de Dios es un conocimiento teórico. Leemos, aprendemos, conocemos las historias y nos sabemos la Biblia casi de memoria y pensamos que conocemos a Dios. Y quizás no lo conocemos. Otra vez, Timoteo capítulo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y miren lo que dice ahí. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil a fin de preparar al ser humano.
Y aquí viene, hermanos, entonces, una limitación que a veces tenemos en entender lo que significa conocer a Dios a través de las Escrituras. Y entonces pensamos que conocer a Dios en las Escrituras, digamos, hay niveles, ¿no? El primer nivel equivocado es pensar que la Biblia es mágica, ¿no? Y si yo tengo este libro y lo pongo debajo de mi almohada, entonces ya no voy a tener pesadillas. Y algunos piensan que poniendo la Biblia en la puerta de su casa, entonces el coronavirus ya no va a entrar. Bueno, ese es el concepto mágico y fetiche de la Biblia que tuvo los españoles al presentar la Biblia al Inca, ¿no? Y el Inca lo tiró porque no escuchó nada, ni una palabra de Dios. El segundo error de la Biblia es pensar de que yo simplemente cojo un versículo y lo leo, o me aprendo de memoria y ya estoy conociendo a Dios. Y hay mucha gente, yo me he leído la Biblia, dice, ¿y qué dice la Biblia acerca de cómo yo debo enfrentar cuando un hijo me miente? No sé. Entonces, leer la Biblia sin entender, entonces no es conocer la palabra de Dios ni conocer a Dios. Por eso hubo una revolución en este pueblo cuando se habían olvidado de la Biblia y empezaron a leerla y no la entendían. Miren, Nehemías 8:8. Dice, y leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendían la lectura. Es decir, no vale solamente leer la Biblia, hay que entenderla, y ahí está lo más importante. No basta simplemente abrir la Biblia. Algunos dicen, a ver qué me toca hoy día, y ponen aquí como ruleta, y dicen, este pasaje, y lo leen y listo, ya cumplí, leí. Pero no basta leer la Biblia, hermano, hay que entenderla. Hay que entender qué me está diciendo Dios. Y dice ahí que leían claramente el libro de la ley y explicaban. Porque cuando uno recién comienza a leer la Biblia es necesario que alguien me explique, porque no es fácil entender la Biblia y demora tiempo y hay que estudiarla y revisarla. Hechos capítulo 8. Acá vemos otra escena en la cual dice que Felipe oyó que había otra persona que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Le hizo la conversación a este desconocido y este desconocido le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiera con él y le enseñara. Él estaba en un viaje. Entonces, hermanos, no basta leer, hay que entender. Y hay que ser humildes para pedir que nos enseñen, hay que ser humildes para escuchar a los que saben. Entonces, leer la Biblia, no basta leer la Biblia, sino hay que entenderla, y para eso hay que tener un sistema de estudio, de enseñanza y también de aprendizaje. Por eso, hermanas, nosotros, aparte de compartir la palabra acá, tenemos grupos pequeños donde uno puede conversar, compartir, hacer preguntas. El sábado tuvimos un grupo, los sábados tenemos un grupo muy activo de personas que recién nos estamos reuniendo ya un mes y se está enriqueciendo con más personas que se incorporan, y hay muchas preguntas, muy interesantes las preguntas, porque hay mucho deseo de entender más de Dios. Entonces, hermanos, pero ese entendimiento de Dios involucra lo que retrocede un versículo nuevamente para decirles en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, instruir, convencer, a fin de que el ser humano sea preparado. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, porque hay un concepto muy equivocado de conocer a Dios o conocer la Biblia. Es pensar que si yo me sé de memoria las historias, que si yo me conozco varios versículos de memoria, entonces ya conozco la palabra de Dios o ya conozco a Dios. Y no es así.
Porque no se trata de memorizar versículos solamente, es importante hacerlo porque lo tienes aquí. No se trata solamente de leerlo todos los días o de vez en cuando. No se trata solamente de conocer las historias, sino se trata de entender que la palabra de Dios está hecha para un fin. Y el fin es de utilidad para la vida. La Biblia está hecha para aplicarla a nuestra vida y para transformarnos. Y entonces existe una disciplina que se llama la teología, que consiste en estudiar. Hay mucha gente que estudia la Biblia a profundidad, conoce mucho, se mete a entender las palabras, el significado, las historias, el contexto, y tú puedes entender mucha historia de la Biblia y puedes entender lo que dijeron muchos sabios, eruditos sobre la Biblia, y tienes un concepto de Dios y de la Biblia, pero puede ser que no conozcas a Dios. Y entonces los teólogos enseñan en las iglesias, y entonces en las iglesias hay teólogos autodidactas y mucha gente que conoce mucho la Biblia. Pero hermanos, la Biblia no está hecha solamente para conocerla, entenderla, saber historias, saber cómo actúa Dios, qué piensa Dios. Muchos dicen, hay que estudiar la Biblia, hay que hacer estudios. Está bien la palabra, sí es bien entendida, pero no es solamente un estudio por estudiar, por conocer. La Biblia es un libro que es directamente aplicado a la vida de los seres humanos para transformación. Entonces, todo conocimiento de Dios, todo entendimiento de Dios tiene que ser aplicado a nuestra vida. Cada vez que nosotros leemos un pasaje de la Biblia tenemos que decir, ¿y qué Dios me está diciendo con este pasaje a mi vida? Porque la Biblia no está hecha solamente para resolver problemas de conocimiento teórico, sino está hecha para entender y generar un cambio, un beneficio. Y cuando nosotros aislamos la teoría de la práctica, cometemos un grave error. Y en parte eso ha sido la mente griega, aislar lo que es el conocimiento teórico del conocimiento práctico. Y en las iglesias, y muchas personas se quedan en ese error, que es muy perjudicial porque da la sensación de que yo conozco a Dios, conozco muchas cosas, pero es solamente teoría. Y no entiendo cómo ese pasaje se aplica a mi vida. Entonces, si nosotros conocemos mucho de la Biblia, de Dios, tenemos que saber entonces qué piensa Dios acerca de cómo enfrentar cuando alguien me ofende. Y si reincide en esa ofensa, cómo hacer para que mi hijo me obedezca, cómo es la correcta disciplina, cómo yo siendo un jefe puedo organizar a mis trabajadores, cómo entonces yo tengo que desarrollar una correcta gestión de las personas en una organización, cómo yo puedo armar un negocio que sea rentable y beneficioso. Hermanos, todas estas cosas que parecen que le vamos a preguntar a la administración, también están en las Escrituras. La palabra de Dios tiene el pensamiento de Dios para todas las cosas que hacemos. Tiene las guías y las directrices. Necesitamos herramientas administrativas, necesitamos conocer la química, la matemática, por supuesto que sí, porque son detalles de la realidad. Pero la palabra de Dios contiene las guías de cómo funciona el mundo, incluido todas estas disciplinas. Y también cómo desempeñarnos en nuestra vida práctica. Por eso Santiago, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren, los seres humanos queremos ser bienaventurados en lo que hacemos, es decir, los seres humanos queremos que las cosas que hacemos sean de éxito, queremos que nuestras acciones nos vayan bien. Pero ¿por qué muchas personas que aparentemente conocen de Dios o de su palabra, no les va bien? Les salen las cosas al revés, sufren.
porque no hay un entendimiento correcto de la palabra, ni una aplicación correcta de la palabra. Si nosotros entendiéramos la sabiduría y la inteligencia de Dios, y cómo Dios quiere que nosotros obremos, entonces por supuesto que las cosas que haríamos serían bienaventuradas, nos llevaría a la felicidad, nos llevaría a vivir bien. Todos estos pasajes que hemos revisado, hermanos, nos indican que el conocimiento de Dios comienza en las Escrituras, pero no se encierra en ellas, porque las mismas Escrituras nos llevan a que esa palabra de Dios sea aplicada a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestros problemas, a nuestra manera de mirar la vida. Entonces el conocimiento de Dios, hermanos, no es teórico. Es teórico y es práctico. Y los versículos que hemos visto acá lo podemos resumir en la siguiente escala, que lo vamos a llamar como mnemotecnia, lea, ¿no? Y termina con H. Lea. Tú quieres conocer a Dios. Entonces, ese es el esquema, lea. Lee o escucha la palabra. ¿Cómo accedemos a la palabra? Leyéndola, también escuchándola, cuando estamos en una prédica. Lee, escucha. Pero no basta leer y escuchar, hermanos. Hay que entender. Y entonces, cuando lees la Biblia, no la pases así de rápido, espérate ahí. ¿Pero qué está diciendo acá? ¿Pero qué me quiere decir? Entiende o pregunta, pues. Entonces pregunta. Y por eso vimos ahí que cuando descubrieron la ley de Dios, este pueblo, en el pasaje de Nehemías, habían personas preparadas que los explicaban para que entiendan. Y la gente entendía, y eso generó un impacto en todo el pueblo, y una revolución y una renovación de la vida. Porque es muy importante entender, no te quedes con las dudas, hermano. Yo te desafío que cada vez que encuentres un pasaje de las Escrituras, tienes que entenderlo, y entiende la gran magnitud de lo que significa esto. De lo contrario, pregunta. Lee o escucha, entiende. Tercero, aplica. Porque si ya entendimos algo, entonces hay que llevarlo a la práctica. Y yo siempre estoy desafiando cuando conversamos y compartimos en los grupos pequeños, ¿no? Yo he ido desafiando la siguiente práctica, ¿no? Porque encontré esta práctica diseminada por todos lados, de lo cual yo también fui parte, en el cual alguien lee un pasaje de la Biblia y las personas opinan, entonces las personas opinan y dicen, bueno, en este pasaje de la Biblia dice tal cosa y los cristianos deben ser honestos. Entonces acá dice la palabra de Dios que uno tiene que ser honesto. Le digo, entonces yo le digo al hermano, claro, siempre hablamos para los demás. Le digo, pero eso no te incluye a ti. Bueno, sí, tenemos que ser. Tienen que ser. La otra palabra es tenemos que ser. Pero una palabra mucho más fuerte te voy a decir, yo tengo que ser. Si cada vez que nosotros leemos la Biblia, en lugar de pensar lo que los demás tienen que ser, empezamos a pensar lo que nosotros tenemos que hacer, porque la Biblia es un libro y una palabra para ti, no para los demás. Primero es para ti. Entonces cada vez que tú leas la Biblia, hermano, anda con una mente de aplicación, porque toda la Escritura es útil para. Entonces este pasaje que estoy leyendo, ¿no? Algunos dicen, oye, mira, acá dice que no hay que mentir. ¿Quién miente? No mientan. Pero deberíamos decir, acá dice que no hay que mentir, y yo no debo mentir. Entonces, siempre que leas un pasaje de la Biblia, hermano, úsalo para ti. Por ejemplo, yo corregí un error que tenía, ¿no? Porque me enseñaron así. Yo escuché muchas prédicas hablando de los fariseos, ¿no? Y decían, acá hay fariseos, o los fariseos, y no hay que ser como los fariseos y los fariseos. Entonces en mi mente siempre estuvo que los fariseos, que Cristo siempre confronta, eran los demás. Yo siempre buscaba a los fariseos, ¿no? Los fariseos están en otra iglesia, los fariseos son algunos hermanos de ahí, hasta que empecé a confrontarme, hermanos, en esta revolución que llevó a mi vida, conocer a Dios, y empecé a darme cuenta que había un error, porque yo me di cuenta que las cosas que decían de los fariseos me llegaban a mí, y decía,
espérate un ratito, los fariseos dicen que se comportan así, yo me comporto así. Y entonces, hermanos, entendí que ahora cuando leo un pasaje de los fariseos, ya no pienso en los fariseos, sino pienso en cuánto de fariseo tengo yo. Y me he confrontado muy duro con la palabra de Dios y me he dado cuenta que cada vez que leo un pasaje, vuelvo a sentirme y a darme cuenta que tengo algo de fariseo todavía que confrontar en mi vida. Hermano, cada vez que tú leas un pasaje, no pienses en los demás. Cada vez que tú leas un pasaje, piensa en ti, en lo que Dios te está hablando. Y vas a ver que tu forma de mirar la palabra y a Dios va a ser transformada. Aplica y luego hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a la práctica. Y luego hay que ponerlo en acción. Entonces, lee, entiende, aplica y ejecuta o haz. Miren, hermanos, esto que las Escrituras nos dicen, que no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra, tiene que ver con algo que hace 20 años comenzó a descubrirse en el mundo del conocimiento profesional y se llamó competencia, porque en el mundo de las enseñanzas y el conocimiento se dieron cuenta los especialistas en la educación que había personas que conocían mucha teoría y que a la hora de hacer algo no sabían cómo hacerlo. Y se dieron cuenta que hay un conocimiento cognitivo, teórico, que no se lleva a la práctica. Y esto es grave. Y entonces tuvieron que inventar una palabra que se llama competencia. Porque una persona puede saber mucho acerca de carros, pero no sabe manejarlos. Una persona puede saber mucho acerca de materiales de construcción, estructuras y todo, pero a la hora que le ponen un plano no sabe ni cómo interpretarlo. A la hora que tiene que dirigir una construcción no sabe cómo dirigirla. Entonces una cosa es el conocimiento teórico y otra cosa es el conocimiento práctico. Y entonces en la sabiduría humana se logró establecer 3 tipos de saber. Mira, el saber conocer, que es el saber cognitivo, el tener la teoría de algo. Luego el saber hacer, es decir, la aptitud, es decir, saber llevar ese conocimiento a la práctica. Y luego el saber ser, que es la actitud, que es querer hacer. Miren, hermanos, que parece esto un juego de palabras, pero es muy importante, porque desde hace 20 años se viene estudiando este tema de cómo mucha gente que busca aprender algo lo aprende mal o aprende una parte y no sabe cómo ejecutarlo y es terrible. Fíjense ustedes esos 3 niveles de conocimiento. Una cosa es saber la teoría de algo. ¿No? Una cosa es que tú sepas la teoría cómo manejar. Mira, la bicicleta, tú te subes, coges el timón, pedaleas. Oye, qué bonito habla, mira cómo sabe. A ver algo. Se cae. Entonces una cosa es el conocimiento teórico, cognitivo, y otra cosa es la aptitud o la capacidad para realmente hacerlo y ejecutarlo. Y lo tercero es la actitud, porque puede ser que tú conozcas cómo hacerlo, puedas hacerlo en la práctica, pero no quieres hacerlo, pues. No tienes ganas de hacerlo y lo haces mal. Fíjense, se descubrió entonces que hay 3 cosas muy importantes: conocer cómo hacerlo, saber hacerlo en la práctica, y tercero, tener la actitud para hacerlo de la mejor manera. Pueden haber, hermanos, en el trabajo, personas que sepan cómo hacerlo, pero en la práctica no saben. Personas que sepan cómo hacerlo en la teoría, lo hagan en la práctica y no tengan la actitud, pues porque están molestos, porque están resentidos. Entonces, sabiendo hacerlo, hacen mal. Fíjense cómo estas 3 cosas influencian. Y de estas 3 cosas, hermanos, no 20 años, de hace 2000 años, la palabra de Dios ya lo había dicho. Que el conocer a Dios, hermanos, no es solamente cognitivo. Conocer a Dios implica una aptitud y también implica una actitud. Y eso lo vamos a ver aquí. En el libro de Job, capítulo 42. Porque, hermanos, hay muchas personas que se han especializado en lo que se llama la teología, que es algo bueno, es una disciplina muy buena, pero hay muchos teólogos que estudian a Dios como si Dios fuera un objeto de estudio, y luego
en muchas iglesias se enseña acerca de Dios y se estudia. Hoy vamos a estudiar a Dios. Bien, hoy un curso, vamos a estudiar a Dios. Pero hermano, a Dios no se estudia. Porque Dios no es un objeto de estudio. Dios es una persona. Entonces pongámonos a pensar bien. Que cuando decimos conocer a Dios, no es un conocimiento de un objeto. Es un conocimiento teórico. Y eso vamos a ver ahora. Job capítulo 42, versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no podía comprender. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, Job es una historia muy impactante. No era un ateo. Job no era un desinteresado en Dios. Job era un creyente en Dios y un buen creyente, quizá como tú, un creyente sincero. Y Job era todavía el mejor en buscar a Dios en toda su familia. Y desde el inicio de la Escritura vemos a Job, como se habla muy bien de Job, y como Job, que estaba en el mejor de sus tiempos, dice que como tenía mucho dinero, un empresario que tenía mucho dinero, tenía una familia grande, y sus hijos entonces se la pasaban bien, andaban de reunión en reunión, de fiesta en fiesta, y Job oraba a Dios y le decía: Señor, perdónale a mis hijos, de repente te ofenden. Fíjense cómo era Job. Y Job creía que era bueno, Job creía que estaba muy bien, hasta que un día lo pierde todo. Hermanos, un día Job pierde su empresa y cae en quiebra total. Todos sus activos son destruidos. Segundo, sus hijos mueren. Y tercero, a él le da un cáncer a la piel terrible. Y cuando estaba ahí en el suelo, que la piel se le caía, ya cerca de la muerte, su esposa, que había vivido muy bien, que había vivido en muchos lujos, ahora verlo, que Job estaba en la miseria y al borde de la muerte, y encima todavía Job orando a Dios. Entonces la mujer se acerca y le dice: oye, ¿qué te pasa? Y aún así sigues creyendo en ese Dios. ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muere. Y lo abandona. Hermano, Job se queda en nada. Sabemos lo que Job dice: Señor, desnudo vine a este mundo y desnudo volveré. Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo saldré de aquí. Jehová Dios me dio, Jehová Dios me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice Job. Y hermanos, le falta mucha historia a Job, porque muchos días está reflexionando, debatiendo con sus amigos sobre cómo entender el dolor humano, cómo entender esa crisis que él está viviendo, cómo entender a Dios en medio de los problemas. Y bueno, después se entiende. Y aquí viene ese diálogo que acabamos de leer. Y Job está diciendo: yo hablaba de lo que no entendía, es decir, reconoce que hay dos niveles de conocimiento de Dios. Uno en el cual tú hablas de Dios, sí, hablas de Dios, que Dios es bueno, que Dios es amor, misericordioso, Cristo te ama. Y puedes recitar un eslogan de Dios, pero no lo entiendes a profundidad. Dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Hermanos, aquí observen esto. Hermanos, Dios es tan inteligente, Dios es tan brillante, que nosotros apenas conocemos un poquito de Él. Y a veces casi nada, microscópico. Creemos que conocemos, estamos seguros de que conocemos, y no conocemos. Y por eso Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque una cosa, hermanos, es conocer a Dios de oídas y otra cosa es verlo. Hay dos niveles de conocimiento: conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Y una hermana me ponía un ejemplo, me decía: pastor, usted tiene razón, me decía esta hermana, porque yo veo que hay jóvenes. Yo tengo a mi hijo que
es seguidor de un cantante, muy bueno el cantante, y mi hijo sabe el nombre del cantante, fecha de cumpleaños, hoy día es su cumpleaños, sabe cuándo nació, quiénes son sus padres, sus gustos, no, ese cantante le gusta tal cosa, no le gusta tal cosa, wow, ¿cómo conoce ese cantante? Pero mi hijo no conoce al cantante, conoce acerca del cantante, porque ha leído mucho de él, lo sigue en el Facebook, pero nunca lo ha conocido. Y eso, hermanas, es lo que pasa con Dios. Me decía un hermano en un comentario del Facebook la semana pasada, me hablaba del club de fans de Cristo y cuestionaba, ¿no?, al club de fans de Cristo, porque es parecido, hermanos. Hay un club de fans de Cristo y por eso, hermanos, vemos mucha ligereza, ¿no? Gente publicando memes acerca de Cristo y difundiendo y peleándose en el nombre de Cristo y defendiendo a Cristo. Y hermanos, hay mucha gente que habla de Cristo, conoce de Cristo, bueno, conoce acerca de Cristo, pero quizá no lo conoce a Él. Y Dios, hermanos, no quiere un club de fans. Dios quiere personas que se vinculen directamente con Él. Hermano, ¿tú conoces a Dios o conoces acerca de Dios? Si tú conoces historias de la Biblia, relatos, si has escuchado prédicas de Dios, si te parece interesante Dios, pero tú no lo has visto, no tienes un trato directo con Él, entonces solamente conoces acerca de Dios. Ese conocimiento, hermanos, es válido porque es un primer nivel del conocimiento, pero no te puedes quedar ahí. Job conocía acerca de Dios porque lo había escuchado, pero dice que después de que pasó todas estas cosas, empezó a conocer a Dios. Hermanos, a veces, mucho Netflix, bueno, antes, mucho cine, hermanos, mucho celular, mucho Facebook, mucha cosa bonita, mucha comida, buen trabajo, o sea, hermanos, todo bonito. A ver, tener muchas cosas, hermanos, nos distraen, no hay tiempo para Dios. Cuando caes en quiebra total, cuando no tienes nada, entonces ahí recién, hermanos, se abre la oportunidad para toda la teoría que tenemos de Dios se vuelva práctica. Dentro de un momento vuelvo a este tema. Solamente quiero, hermanos, aclarar una cosa. La palabra conocer. Miren, en hebreo, porque esta palabrita confunde mucho, ¿no? La palabra conocer para nosotros en español es principalmente cognitivo. Conocer cognitivo, es decir, tener ideas o pensamientos acerca de algo. Es algo teórico. Pero en la palabra hebrea, conocer, yadá, en hebreo, es algo más que simple un conocimiento teórico. Los hebreos sí tenían el concepto del conocimiento como algo teórico y algo práctico. Por eso les estoy mostrando varios pasajes de la Biblia para decirles, hermanos, que no basta conocer a Dios en la teoría. Pero les voy a mostrar unos pasajes más que son bastante impactantes de cómo se usa esta palabra hebrea, conocer, aplicado, hermanos, a un conocimiento vivencial, profundo, a un conocimiento práctico. Miren, Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miren esa, hermano, acá la palabra conoció es esta palabra yad. Es decir, el esposo conoce a la esposa cuando recién se unen físicamente. Antes lo conocía de teoría porque le hablaban de Eva, ¿no? Pero cuando empezó a vivir con Eva, ahí recién lo conoció. Es decir, hermanos, tú conoces de teoría a tu esposa. Acuérdate, el que está casado me va a entender, ¿no? Si tú estás casado me vas a entender. Una cosa es lo que conocías a tu esposa cuando eran enamorados, te veías una hora al día, o alguien te contó, o ella te contaba, no, yo soy así, fíjate que yo soy una mujer alegre siempre, no, qué bonito, y el chico también le contaba a la chica, no, mi amor, cuando nos casemos, yo quiero ser un buen padre, mira cómo soy yo soy servicial, wow, impresionante, conocer como novios o enamorados es una cosa, y cuando te casas, cuando convives el día a día, ahí recién conoces a la persona. Antes lo conocías en la teoría. Cuando te casas, conoces en la práctica. No, yo soy una persona muy ordenada. A mí me gusta el orden, ¿no? Soy una persona muy ordenada. Y cuando te casaste, el ordenado, las medias debajo de la cama.
No, es que yo soy una chica alegre, pues, a mí me gusta siempre estar alegre, ¿no? Y cuando estaban en la casa y ya estaban con 2 hijos, ¿dónde está la alegría? Pero es más, hermano, yo digo que en el matrimonio no solamente conoces a tu pareja, sino también te conoces a ti mismo, a través de ella. Entonces, hermanos, una cosa es el conocimiento teórico y otra es el conocimiento práctico. Dice ahí también que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Podríamos decir, claro, pero es una palabra usada metafóricamente, nada más. ¿Cómo liga usted ese conocimiento que dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo? ¿Cómo lo liga con el conocimiento de Dios? Acá está. Oseas capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Está diciendo, hermanos, acá en Oseas, que la relación con Dios, de Dios con nosotros, es como un matrimonio. Y Dios nos va a desposar, nos va a hacer vivir unidos para Él para siempre, en una relación, en un pacto eterno. En ese pacto de justicia, juicio y benignidad y misericordia. Y te desposaré. Y cuando Dios nos desposa, en fidelidad, conocerás a Dios. Dice, hermano, si tú no estás casado con Dios, no conoces a Dios. Si solamente nuestro conocimiento de Dios es porque leemos la Biblia, un libro por ahí, escuchamos una prédica, hermano, no conoces a Dios. Conoces acerca de Dios, eres parte del club de fans de Dios, pero no eres quizás un hijo de Dios, o eres un hijo que parece del club de fans y no hijo. Hermano, si tú quieres conocer a Dios, tienes que comprometerte con Él. Tienes que ser parte de Él. Muchos jóvenes que me están viendo hoy, ¿no?, creen que conocen a la chica. Mamá, conozco una chica que hermosa, qué bonita, mamá siempre me sonríe, me hace feliz. Y por Facebook siempre sale así. Así. Espérese que cuando se case con la chica, no conoce el otro lado de la historia. Hermanos, necesitamos conocer a Dios, entablando un vínculo con Él. Por ejemplo, otra manera como conocemos a Dios, Oseas capítulo 11, versículos 2 y 3. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, acá, y no conoció que yo le cuidaba. Mira lo que está diciendo Dios. No dice, y no conoció que hay un pasaje en las Escrituras que dice que yo le cuido, ojo. Porque el conocimiento de Dios, hermanos, comienza en las Escrituras y termina en las Escrituras, pero va más allá de las Escrituras. El conocimiento de Dios comienza en las Escrituras, hermanos, pero tiene que aplicarse a la vida diaria. Porque el conocimiento de Dios, hermanos, implica una relación con Él. Y entonces acá dice, no me conoció, porque no me conoció que yo le cuidaba. Tú puedes conocer un versículo de la Biblia que diga, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28, hermanos, de memoria, ¿no? Todos se aprenden de memoria, sí. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, bien. Y de pronto, te roban tu computadora. No, esto es terrible, mala suerte, no puede ser. Y de pronto alguien está divulgando un chisme acerca de ti. No, ¿que por qué? Hermanos, conocemos la teoría, de memoria el versículo, pero no lo hemos interiorizado ni lo vemos en la práctica. Hermanos, si realmente conociéramos a Dios en la teoría y también en la práctica, hermano, ¿cómo sería el carácter de nosotros? ¿Cuál sería el poder que tuviéramos para hacer las cosas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí, por supuesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Qué difícil que es la matemática. Me jalaron una vez, no, ya no puedo, no puedo. ¿Y dónde está que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hermanos, si entendiéramos que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no existieran divorcios, no existieran tirar la toalla, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la teoría está acá, falta llevarlo a la práctica. Y es por eso que nosotros hemos establecido un sistema, hermanos, que además de los domingos donde escuchamos la prédica, además de una reunión donde compartimos la palabra, donde hay preguntas y vamos aprendiendo, hemos incrementado una reunión más que se llama discipulado, que esa reunión ya es práctica. Ahora lo tenemos los lunes, tenemos varios grupos ahí, porque hermanos, hay que llevar la teoría a la práctica y ahí ayudamos, hermanos, a llevar esa práctica, ¿no? Enseñamos cómo hacer un devocional, cómo cada día recibir un mensaje de Dios y cómo llevar a la práctica estos conocimientos de Dios. Así que te animo, hermano, a escribirte estos grupos. Luego tenemos, hermanos, lo que dijo David, pero lo está citando Lucas, que escribe el libro de los Hechos, capítulo 2, 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mira lo que está diciendo, porque alguno dice, pastor, pero ¿cómo es que Job dice conocía de oídas y ahora te veo? ¿A Dios se le puede ver? Bueno, acá David está diciendo, veía al Señor siempre delante de mí. Hermanos, a Dios no se le puede ver materialmente, porque Dios no es materia, Dios es espíritu. Pero a Dios sí se lo puede ver espiritualmente. Y David, hermanos, aquel que llegó a ocupar el máximo cargo en el pueblo de Israel, habiendo ocupado el peor cargo en su familia, el peor trabajo, llegó a tener el máximo cargo. O sea, hermanos, lo que le sucedió a David fue algo impactante. Y esa transformación fue porque David pasó de un conocimiento teórico de Dios a un conocimiento real de Dios. Y porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí. Miren, lo está diciendo David. ¿Por qué dice esto? Porque David tuvo un gigante al frente. Y no solamente vio al gigante, vio a Dios delante de él, que estaba con él para derrotar al gigante. Y no tuvo miedo, no se escondió, lo enfrentó. El rey, el hombre más poderoso en aquella época, lo persiguió para matarlo, porque lo envidiaba. Y él estaba en el desierto, hermanos. Pero él no se desanimó, no se desesperó, no se suicidó, no se deprimió. En el desierto, hermanos, tuvo sus luchas, pero vio siempre a Dios delante de él. Vio al rey y a todo el ejército que lo iban a matar, pero también vio a Dios que estaba con él. Y dice, está a mi diestra, está a mi derecha, no seré conmovido. Hermano, tú miras a Dios en tu vida. Claro, has escuchado de Dios en una prédica, has leído la Biblia, pero, hermano, cuando tú estás en esos momentos tan difíciles, ves a Dios que está delante de ti, que ahí está Dios, Dios está acá al costado. Cuando Daniel lo arrojaron al horno de fuego, y Daniel estaba con sus amigos ahí en el horno de fuego, ya destrucción total y segura, es decir, entubado con el coronavirus, uno se ve en la muerte, ¿eh? Pero mira la fe de Daniel, hermanos, que conocía a Dios. El fuego no lo quemó. Y de fuera veían que había una persona más ahí. Oye, si nosotros hemos arrojado 3, ¿por qué 4? Porque ese 4, hermano, era la presencia de Dios que los acompañaba. Y tú, hermano, entonces, si conoces a Dios, no puedes decir, me han abandonado, me siento solo o sola, nadie me quiere. Mire, esas expresiones, hermanos, no quepa en un cristiano que conoce a Dios. No puede decir, estoy solo, es decir, oye, se fueron todos. Estoy con Dios. Dios nunca me abandona, Él nunca me traiciona. Él siempre está conmigo. Nunca, hermano, si tú estás con Dios y lo conoces, nunca te vas a sentir solo. Siempre vas a tener un respaldo en tu vida, que es Dios. Y eso es lo que aprendió a ver David. Por eso derrotó al gigante, por eso pasó al desierto y por eso, de ser un simple pastor de ovejas, llegó a ser el rey de Israel.
Y mira esta expresión tan hermosa que se encuentra en Génesis 5:24 para hablar acerca de Dios. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Y luego en Génesis 9 dice, Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Miren esta expresión, hermano. Caminar con Dios. Antes de ir a esta expresión, hermanos, yo me he saltado un pasaje que creo que no lo he puesto ahí en las diapositivas, pero lo tengo acá, porque es un pasaje que me ha ayudado mucho. Miren, hermanos, conocer a Dios, porque me pasó lo mismo, ¿no? Yo soy una persona muy estudiosa, me gustaba estudiar y sabía mucho acerca de Dios, pero no lo conocía, igual que Job, igual que David. Y ese es el Salmo 63, hermanos. El Salmo 63 dice lo siguiente: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Miren, hermanos, este salmo David lo compone cuando estaba en el desierto. Es decir, cuando Dios le había dicho, tú vas a ser el rey de Israel, pero no lo era. Dios le había prometido grandes cosas y estaba en la miseria, casi en la muerte, ¿no? Y esa es la paradoja, hermanos. Porque Dios te promete grandes cosas, Dios quiere grandes cosas de ti. Hermano, tú no sabes, hermano y hermana, toda la bendición que Dios tiene preparado para ti y lo que quiere que tú logres. Pero hermano, lo mismo conmigo, pero yo no entendía. Igual que Job, no entendía. Y leía la Biblia y conocía mucho de Dios, pero cuando veía mi vida veía que pues era terrible. Hermano, cuando yo tomé una decisión de defender la iglesia, a las consecuencias que sean, contra los poderes que sean, defender algo, hermanos, que yo valoraba mucho, que es la sana enseñanza de la palabra y la sana práctica. Hermanos, fue terrible, porque fueron un par de años terribles en mi vida. Lo perdí prácticamente todo. Y yo entendí algo ahí, hermano, porque conocía mucho la Biblia, había estudiado teología, filosofía, o sea, sabía muchas cosas de Dios, ya predicaba, ya enseñaba. Pero me daba cuenta que algo no andaba bien. Andaba en medio de personas que habían estudiado en el extranjero, saben teología, pero impresionante, y te citan a todos los autores que han hablado sobre ese pasaje de la Biblia, y yo estaba impresionado, pero veía, hermanos, que en la práctica las cosas se distorsionaban. Y yo tuve que tomar una posición y sufrí las consecuencias de todo eso. Perdí trabajo, perdí muchas amistades, perdí, hermanos, la salud. Y un día con mi esposa nos miramos, dijimos, mi esposa estaba embarazada, ¿no? Y estaba por mi cuarto hijo, en las peores circunstancias, miren. Cuando uno está en esas circunstancias, tú tienes que tomar una decisión. Dices, oye, ¿busco mi comodidad y la de mis hijos y mi estabilidad económica? ¿O tomo una decisión por la sinceridad con Dios a pesar de las consecuencias? Y yo, hermanos, que había criticado a muchos pastores, Dios me dijo, allá, tú eres criticón, a ver, algo. Y entonces cuando tomé esa decisión no sabía lo que me metí, hermanos, y fue terrible lo que me pasó. Yo recuerdo que un día que con mi esposa estábamos en nada, a consecuencia de todo, habíamos perdido muchas amistades, estábamos en nada. Entonces un día con mi esposa, mira, no tenemos nada y no hay quien nos ayude. ¿Qué hacemos? O abandonamos este proyecto o seguimos para adelante. Y entonces, hermanos, ahí tuve que confrontarme. O sea, ¿por qué eres pastor? ¿Tienes algún interés? ¿Por qué eres pastor? ¿Te gusta hablar? ¿No? Pero cuando tú tienes que ser pastor por defender un principio, por defender una práctica, por defender la palabra de Dios, por defender una causa, y lo eres, hermanos, en contra de tu conveniencia o de lo que pueda pasar, entonces, y realmente empiezas a pasar a prueba y decir, hermano, lo que le pasó a Job. El diablo dijo, Job te sirve porque tiene plata, le va bien, ¿no?
Ellos que te están escuchando hoy día, dice el diablo, Señor, te sirven, dicen que creen en ti porque tienen salud, les va bien. A ver, mándales un coronavirus. A ver, quiebralos en el trabajo. A ver si te sirve. A ver, ese dice que es pastor. A ver, quiebralo. Y hermano, me pasó, no es todo lo de Job, pero gran parte de la de Job. Me pasó. Y ese día, hermano, yo recuerdo esto, estaba con mi esposa. Y siempre yo buscaba que alguien me ayude, hasta que me di cuenta que no había quien me ayude. Entonces ese día, hermanos, yo recuerdo que lo único que nos quedó es así. Miren, hermano, esto cambia la historia, ¿no? Porque tú, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo actúo? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Y te estás acostumbrado a buscar el dinero para solucionar, a reunirte con amigos, a planear, etc. Pero llega un día donde no tienes nada, ni nadie. Y entonces, en ese día, hermano, cuando tú estás en la situación de Job, en la quiebra, cuando tú estás en la situación de David en el desierto, entonces te queda una cosa, hacer esto. Ahí cambia la historia, hermano. Porque otras veces hemos mirado a Dios, Señor, Padre, ¿no? Son miradas así, ¿no? Pero cuando tú, lo único que te queda en esta vida es alzar tus ojos y mirar a Dios, la historia cambia. Ya la teoría se convierte en práctica. Ya no es, Señor, confío en ti, Padre. Claro, tengo trabajo, tengo un seguro médico, confío en ti, Padre. El día que tú no tienes trabajo, no tienes seguro médico y el médico te ha dicho que tienes cáncer terminal, ahí, hermanos, la teoría se convierte en la práctica. ¿Confías o no confías en Dios? Por eso, hermanos, Dios no ha creado el mal, pero Dios permite que el mal ocurra, porque eso, hermanos, nos impacta, ¿no? El día sábado estuvo dando su testimonio, un profesor que estuvo al borde de la muerte, ¿no? Entubado. Hermanos, oramos por él la semana pasada y sus amigos que comparten ahí, oramos por él. Yo no lo conocía, pero parecía que lo conocía porque tanto cariño, ¿no? Y oramos por él y mucha gente seguramente oró y el mismo profesor estaba haciendo su lucha. Hermanos, de una semana a otra, este sábado, estuvo con nosotros compartiendo la palabra y dando su testimonio que Dios lo había levantado una nueva vida. Pero ya no es el mismo. Pasó lo que pasó Job, pasó lo que pasó David. Y David dice en el Salmo 63, cuando está en el desierto, en pleno desierto, todavía en la prueba, o sea, entubado en el coronavirus, en crisis, en quiebra, dice esto, ¿no? Salmo 63 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, claro, porque cuando todo está bien, hasta queremos dormir 9, 8 de la mañana, y si nos levantamos es para ir a trabajar, pero de Dios no nos acordamos. Pero cuando estás en el desierto, cuando estás en nada, cuando estás en quiebra total, ya ni siquiera puedes dormir. Entonces, ahora sí lo buscamos a Dios de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Claro, antes nuestra alma tenía sed del Netflix, tenía sed del YouTube, tenía sed del Facebook, tenía sed de irse a tomar una gaseosita, de irse a comer a tal lugar. Y no había tiempo para Dios, ya la otra semana. Pero hermano, cuando estamos en desierto, en la quiebra total, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Y luego, hermanos, di una expresión que quiero decirla, no equivocarme en nada, por eso es que lo voy a buscar. Ahí está. Para ver tu poder y tu gloria, así como te miraba en el santuario. Mire esa frase, hermano. Para ver tu poder y tu gloria. Así. Hay dos lugares, hermanos, donde vemos a Dios. ¿Dónde vemos a Dios? ¿Cómo puedo hacer para pasar de conocer a Dios, saber acerca de Dios y conocer a Dios? Ahí está. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermanos, en el desierto, en la quiebra, cuando estás al borde de la muerte, cuando pierdes todo, cuando ya nada te ampara y lo único que te queda es hacer esto, al único que te queda, hermano, es recurrir y mirar a Dios. Ahí recién lo ves. Pero hay otro lugar, hermano, donde también podemos hacer eso. Y ahí lo dice. Así, de la misma manera como te he mirado en el santuario. El otro lugar, hermano, donde tenemos la oportunidad de mirar a Dios es en el santuario. ¿Dónde es el santuario? Es el lugar separado para buscar a Dios.
Aquí, hermanos, este es el santuario. El santuario, hermanos, es una iglesia, acá, las 4 paredes, pero mañana será otro local más allá, hoy, como es el coronavirus, estamos, hermanos, igual, conectados a través de esta plataforma que se llama Facebook, se llamará Zoom, pero cada vez que nos reunimos, hermanos, no importa las paredes, no importa el piso, no importa si es Zoom, no importa si es YouTube, no importa si es Facebook, pero cuando nos reunimos con ese propósito de buscar a Dios, hermanos, es la oportunidad para mirarlo. Y tú puedes estar 2 cosas hoy ahí, hermano. Puedes estar sentado mirando, hoy el pastor está despeinado. Oye, mira ese ahí. Hermano, porque eso ocurre cuando nosotros estamos en una reunión con Dios, estamos mirando el techo y la mosca pasó, y estamos por acá, por allá. Entonces, hermano, no estamos mirando a Dios. Y estamos diciendo, oye, el pastor, mira, se equivocó, mira esa palabrita, no era así, se saltó una palabra. Hermano, no estamos mirando a Dios, hermano. Esta es la oportunidad para que tú mires a Dios. Cuando entiendes que Dios te está dando un mensaje en esta mañana, hermano, y esta mañana tú no te puedes ir sin entender que Dios te está hablando a tu vida. Dios quiere hacerte llegar un mensaje muy importante para ti. Cuando nosotros vamos con esa disposición, hermanos, en el santuario, ahí miramos a Dios. ¿Cómo te miraron? Cuando estoy en el desierto y cuando estoy en el santuario, hermano. No esperes estar en el desierto para mirar a Dios. Hoy que estás en el santuario, hoy, hermano, míralo a Dios. Y luego dice, hermanos, en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y Noé caminó con Dios. ¿Y qué implica esto? Hermano, que conocer a Dios, hermanos, no es solamente leyendo la Biblia, escuchando una prédica, leer la Biblia, escuchar la prédica, pero es un momento, ¿no? Y luego, cuando ya no estoy en el santuario, ¿puedo ver a Dios? Sí, por eso dijo el salmista, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los domingos. No dijo los domingos y un día en la semana con mi célula, tampoco. Domingos, un día a la semana con mi célula, más mi reunión de discipulado, tampoco dijo eso. Todos los días de mi vida, que todos los días, pastor, va a haber iglesia. Sí, todos los días hay iglesia, hermano, porque esta reunión es solamente una preparación para lo que vas a hacer más tarde. Si hoy ya te pusiste en la presencia de Dios, hermano, cuando termine esta reunión no te olvides, no te olvides. Y lleva esa presencia de Dios a todo lugar donde vayas. Y por eso dice que Noé caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa esto, hermanos. Observa. Que no es simplemente cuando tú estás sentado escuchando a Dios y ahí estás con Dios. Hermano, te levantas hoy y de pronto tienes que irte al mercado. Bueno, hoy no se puede, pero si te levantas y tienes que irte al mercado, tienes que ir a cocinar, mira. Gloria a Dios, amén. Excelente, señora. Bravo, bravo, Señor, gracias a Dios. Listo, se acabó con Dios. Señor, apago la tele. Cierro mi Facebook y ahora sí, lavar los platos. Mi mamá que está gritando. El perro que ladra, cállate, perro. Hermanos, nos olvidamos de Dios. Caminar con Dios, hermanos, significa entonces lo siguiente. Yo estoy acá con Dios hoy, recibo la palabra de Dios, yo quiero verlo a Dios, quiero conocerlo a Dios, entonces me levanto, cierro y me voy, hermano. Una cosa es lavar los platos con Dios, otra cosa es lavar los platos sin Dios. Lavar los platos sin Dios es siempre lo mismo, a mí siempre me mandan, como mi hermano no hace nada, o yo siempre te digo como madre, ¿no? La excusa de la mamá, yo la madre siempre, nadie me ayuda, mis hijos no me ayudan, nunca me ayudan ustedes, yo soy que cree que soy su empleada. Ese es lavar los platos sin Dios. Nos olvidamos, hermano, que cuando estamos lavando los platos, ahí está Dios. Hermanos, donde vayas, ya no te vas solo. Si en esta mañana tú sales de acá, vas a salir con la presencia de Dios, no te lo olvides. Y caminar con Dios es así, hermano. Tú te vas. Y mientras vas caminando, hermano, aparentemente vas solo, pero no vas solo. Porque Dios dice, está de tu diestra, Dios está delante de ti. Y tú te vas hablando con Dios. Porque, hermanos, conocer a Dios no es un ratito. Conocer a Dios es vivir con Él todos los días. Te levantas con Dios, te vas al trabajo con Dios, enfrentas un problema con Dios.
Hermano, tienes un asesor, tienes un coach, tienes un padre, tienes un amigo, todos los días de tu vida ahí contigo, que te acompaña. Tienes a quién consultarlo. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Señor, dame fuerza. Señor, acompáñame. Hermano. Y por eso Santiago 2:23 dice, se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios, hermanos. Abraham fue llamado amigo de Dios, hermanos. Eso es conocer a Dios, hermanos. Es comenzar con la palabra, llevarlo a la práctica y entablar un vínculo con Él. Eso es conocer a Dios. Yo te animo, mi estimado hermano y hermana, que si tú conocías acerca de Dios, yo he hecho la encuesta, ¿no? Y casi un gran porcentaje me han dicho, pastor, sinceramente yo conozco acerca de Dios. Recién estoy empezando, creo, a conocer a Dios. Yo te animo, hermano, hermana, no dejes pasar un día más. No dejes pasar una semana más. Hermanos, este día y esta semana es para que te asegures que no solo conoces acerca de Dios, que tú también conoces a Dios. Esta semana, hermano, nos retamos entonces a comenzar, hoy que comienza la semana, mirando a Dios. Hoy, hermanos, mira, hoy escucha que Dios te lanzó un mensaje. Hoy Dios quiere que tú te acerques con Él, te relaciones con Él. Y eso tiene que ver, hermanos, con algo que se llama oración, ¿no? Y la gente dice, pero pastor, me olvidé, tengo que leer la Biblia. No he orado hoy día, ¿no? No es como que un esposo diga, hoy día me olvidé de hablar con mi esposa, ¿no? Me olvidé. Tengo que hablar con mi esposa, ¿no? Tengo que escuchar, hermano. Es algo tan natural, ¿no? En una relación de pareja, que tú no es que tienes que hablar con tu esposa, tú quieres hablar con tu esposa, quieres escucharla. Hermano, lo mismo con Dios. El escuchar su palabra y el orar, que es hablar con Él, debe ser algo tan natural, hermano, que debe ser día a día en cada momento. Por eso también dice la palabra, orad sin cesar. Habla con Dios constantemente, hermano. Que terminemos hoy esta palabra, este tiempo acá, y acuérdate que Dios hoy va a seguir contigo. A lo que vayas a hacer de acá, hermano, te vayas a cocinar, te vayas a lavar los platos, te vayas a hablar con tus hijos, te vayas a hacer alguna acción, lo que vayas a hacer, hermano, aún si te vas a mirar una película, ahí, hermano, a tu costado, acuérdate, va a estar Dios. Conoce que Él nunca te abandona, Él está contigo. Vamos a tener este momento de oración que es la respuesta al mensaje de Dios que te da hoy a tu vida y a la mía, hermano. Hoy le respondemos al Señor a través de esta oración y esta alabanza. Yo te pido que me acompañes y pongamos en práctica el mensaje de Dios. Y ese mensaje práctica va a ser, acompáñame en una oración, hermano. Yo no sé, quizás estás en un lugar, hay gente a tu alrededor, hay bulla, no lo sé, pero dale importancia a esto. Yo te pido que te concentres y me acompañes en este diálogo con Dios. Vamos a responderle a lo que hoy día Dios nos ha dado en este mensaje. Y le vamos a decir así, Señor, ¿a quién iré en necesidad? ¿Y a quién iré cuando busco paz? ¿Y quién podrá saciar mi vida de la verdad? ¿Quién más tendrá? Miren, hermanos, esta frase poderosa que le vamos a decir a Dios, ¿eh? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? Porque, hermanos, a veces las personas son muy duras con nosotros, no nos entienden que estamos en una lucha en esta vida. ¿Quién cambiará mi eternidad? Solo tú. Por eso, Cristo, ¿a dónde más puedo ir? Solo tú tienes palabras de amor. Vamos a decir al Señor esta mañana y vamos a mirarlo, hermanos, en esta oración. Habla con tu Padre. Padre eterno, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy hemos escuchado claramente tu mensaje, Padre.
Gracias porque hoy tú, Señor, nos has desafiado a dejar ya de ser parte de un club de fans para pasar a ser una relación y un compromiso contigo, Señor. Perdónanos si solamente somos espectadores, oidores de tu palabra. Queremos ser hacedores, Señor. Queremos servirte, queremos comprometernos con tu reino, con tu causa, con tu familia, Padre, entablar un vínculo contigo, Señor. Porque la vida contigo, Señor, no es teoría. Es teoría y es práctica, Señor. Es acción, es vida. Y anhelamos, Señor, esa bendición tuya y esa transformación. Estamos, Señor, y contigo queremos quedarnos, Padre. Tú tienes la palabra de verdad y de poder. Bajo tu dirección, Señor, queremos vivir, Padre eterno. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor para quedarnos con Él y caminar con Él a donde vayamos, hermanos. Deuteronomio capítulo 12 dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo les mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas, las reservas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hayáis prometido a Jehová. Amén. Hermanos, ¿qué significa esto? Que nosotros cuántas veces nos hemos comprometido con muchas causas en este mundo y hemos levantado, hermanos, muchos ministerios, ¿no? Como el de Coca-Cola, que es una de las bebidas más vendidas en el mundo. ¿Cuántos nosotros hemos aportado para que estos imperios se levanten? Hermanos, tenemos que entender que al primero que tenemos que servirle es a Dios y a su iglesia y a su causa. Así que, hermanos, presentamos hoy nuestras ofrendas delante de Él, que es nuestra participación,
nuestro deseo de recibir su palabra, de servirle, ponerle en acción, de comprometernos con Él. Y también, hermanos, de poner nuestros recursos para que la obra de Dios se fortalezca, se extienda y crezca muy grandes, hermanos. Vamos entonces a orar para este fin y recibimos inmediatamente la bendición del Señor. Si tú, hermano, quieres ser parte de este ministerio, si tú quieres colaborar, hermanos, si tú quieres sumarte a esto, si tú quieres servir a Dios aquí, hermanos, escríbenos para incluirte en una de las células. Si tú ya eres parte de una de ellas, entonces, y quieres tú dar tus diezmos o tus ofrendas, hermanos, dándolo saber para hacerte llegar el medio por el cual puedes poner esto delante de Dios. Bien, vamos, hermanos, entonces a tener la oración final y la bendición del Señor. Padre, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque tú renuevas nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque empezamos a conocerte, empezamos a mirarte, empezamos a entender que tú estás con nosotros, Padre, y que solamente tenemos nosotros que dejarnos guiar por ti, que dialogar contigo y entender tu propósito a nuestra vida. Bendice, Señor, este nuevo tiempo de conocerte y que tú no te vas a ir, Señor. En lo que hagamos en el resto de día estarás con nosotros y caminaremos contigo, Padre Santo. Ponemos delante de ti, Señor, nuestro compromiso de servirte, nuestro compromiso, Señor, de poner en práctica lo que aprendemos, nuestro compromiso de buscarte más, Padre eterno, y nuestro compromiso, Señor, de poner nuestros talentos a tu servicio, de poner, Señor, nuestros recursos, Padre, para que tu obra y este ministerio, Señor, cumpla ese fin en esta tierra. Recibimos la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer las virtudes de su rostro sobre el tuyo y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida, tu familia y tu trabajo la paz. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Nos vemos en la semana.